Sandra Beltrán no era una extraña al poder. Nació en él, acunada en sedas finas y al son lejano de negociaciones que sellaban destinos y terminaban vidas. Sobrina del legendario Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino del Cártel de Guadalajara, creció en un universo donde la lealtad era una moneda tan volátil como el peso mexicano y la violencia, un lenguaje universal. Desde temprana edad aprendió a observar, a calcular y a enmascarar su formidable inteligencia detrás de una sonrisa deslumbrante y una postura de reina. En un mundo brutalmente esculpido por hombres, Sandra era vista como una joya, un adorno exótico en la corte del crimen, pero por dentro una llama de ambición ardía, esperando el momento adecuado para incendiar el imperio que la subestimaba. Si te conectas con historias de personajes complejos que desafían el destino, por favor, considera suscribirte al canal. Estamos a punto de alcanzar la meta de 1000 suscriptores, y saber desde dónde nos ves nos motiva a continuar. Deja tu comentario, tu participación es fundamental para nosotros. La vida en Guadalajara era una danza peligrosa entre el lujo ostentoso y la paranoia constante. Las fiestas en las mansiones de Zapopan eran eventos legendarios, donde políticos corruptos brindaban con sicarios, y el aroma a tequila caro se mezclaba con el olor a pólvora recién disparada. Sandra se movía por esos salones con una gracia felina, su vestido de alta costura deslizándose por pisos de mármol, sus ojos captando cada detalle, cada mirada intercambiada, cada susurro que podría significar una nueva alianza o una sentencia de muerte inminente. Era la anfitriona perfecta, la confidente silenciosa, la mujer que todos deseaban, pero nadie conocía realmente. Bajo la superficie de glamour, ella gestionaba las finanzas, lavando millones de dólares con la misma facilidad con que elegía sus joyas, transformando la sangre en oro, asegurando que los engranajes de la máquina de su tío siguieran girando, suavemente, siempre en las sombras. La dualidad de Sandra era su mayor arma. En público era la personificación de la elegancia y el encanto, una socialité cuya belleza desarmaba hasta a los adversarios más endurecidos. Sin embargo, en reuniones a puerta cerrada, sus ojos adquirían un brillo gélido, su voz, antes suave, se volvía firme como el acero, y su mente estratégica diseccionaba problemas complejos con una precisión quirúrgica. No necesitaba gritar ni empuñar un arma para imponer respeto. Su poder emanaba de su confianza inquebrantable y de su capacidad para prever los movimientos de sus enemigos. Veía el narcotráfico no como un negocio de brutalidad, sino como un juego de ajedrez a escala global, donde las piezas eran vidas humanas y el tablero, las rutas que cruzaban el Pacífico. Esa frialdad no era innata, sino forjada en el fuego de las traiciones que presenció desde la infancia, una armadura emocional para sobrevivir en el nido de víboras que llamaba hogar. A pesar de su posición privilegiada y la riqueza que la rodeaba, un sentimiento de insatisfacción corroía a Sandra por dentro. Estaba cansada de ser la mente brillante detrás del trono, la arquitecta silenciosa de operaciones que rendían fortunas y poder para los hombres de su familia. Veía a sus primos, menos inteligentes y más impulsivos, ser aclamados como líderes, mientras ella era relegada al papel de consejera, su genialidad opacada por su género. El deseo de reconocimiento era un hambre que el dinero no podía saciar. Ansiaba el día en que su nombre fuera susurrado con el mismo temor y respeto que el de su tío. Esa ambición no era solo sobre poder, era sobre probar su valía, sobre romper las cadenas invisibles del machismo que la ataban, transformando el caos controlado que gestionaba en los bastidores en una tormenta que llevaría su nombre.
En medio de la red de alianzas y traiciones estaba Juan Diego Espinosa, el Tigre, un narcotraficante colombiano con ojos de depredador y un carisma que rivalizaba con el de ella. La relación de ambos era una combustión de pasión y poder, un vínculo forjado tanto en la cama como en las mesas de negociación. Con él, Sandra sentía una chispa de igualdad. El Tigre veía más allá de su belleza, reconociendo la mente afilada y la ambición implacable que la movían. Juntos formaban una dupla formidable, uniendo la producción colombiana con la logística mexicana. Sin embargo, incluso en sus brazos, Sandra nunca bajaba la guardia por completo. En Nino, su mundo, el amor era un lujo peligroso, y la confianza una debilidad que podía ser explotada. La línea entre amante y rival era delgada, y ambos danzaban sobre ella, conscientes de que cualquier paso en falso podría ser fatal. Detrás de la fachada de control absoluto, Sandra libraba una batalla interna. Cada decisión que tomaba, cada orden que daba, conllevaba un peso moral que enterraba bajo capas de pragmatismo. El sonido de una sirena a lo lejos, la noticia de un cuerpo encontrado en la periferia de la ciudad, el dolor en los ojos de una madre que perdía un hijo por la adicción o por la violencia del cártel. Eran fantasmas que la acosaban en las raras horas de silencio. Se justificaba diciéndose a sí misma que solo estaba jugando el juego con las reglas que le fueron impuestas, que su lucha era por la supervivencia y por el respeto que merecía. Pero la pregunta persistía en su mente: ¿hasta dónde llegaría? ¿Cuál era el precio de su trono? La ambición que la impulsaba también era el veneno que corroía su alma, y temía el día en que ya no reconocería a la mujer en el espejo. Antes de su ascenso meteórico, Sandra dedicó años a construir su red de influencia de manera meticulosa y discreta. Cultivó contactos en todas las esferas de la sociedad: jueces, jefes de policía, políticos de alto rango. No lo hacía con amenazas, sino con favores, regalos generosos e información privilegiada, creando una telaraña de lealtad basada en la deuda y el interés mutuo. Entendía que el verdadero poder no provenía del cañón de un arma, sino de la capacidad de manipular las estructuras que gobernaban el país. Mientras los hombres de su cártel exhibían su fuerza con convoyes armados y violencia explícita, Sandra operaba en las sombras, transformando el sistema en su escudo protector. Este trabajo de base, invisible para la mayoría, sería el cimiento sobre el cual ella erigiría su propio imperio. Un imperio de caos organizado y silencioso. El escenario estaba listo. Sandra Beltrán, la sobrina subestimada, la mente brillante en los bastidores, se había convertido en una pieza indispensable en el mecanismo del cártel. Controlaba el flujo de dinero, poseía información crucial y mantenía los contactos que garantizaban la impunidad de la organización. Sentía el poder pulsando en sus venas, una fuerza contenida a punto de explotar. La aparente armonía dentro del clan era solo la calma que precede a la tormenta. Un gran cargamento de cocaína, el más grande en la historia del cártel, estaba en camino hacia la costa del Pacífico, una operación que ella misma planeó hasta el más mínimo detalle. El éxito de esta empresa la consolidaría de una vez por todas, pero sabía que un triunfo de tal magnitud también la sacaría de las sombras, poniéndola directamente en la mira de sus enemigos y de las autoridades. La reina estaba a punto de reclamar su trono y el caos era inevitable. La noticia llegó como un trueno en un cielo sin nubes, destrozando la atmósfera de 1960. Confianza controlada que Sandra había construido. El barco atunero, cargado con más de 9 toneladas de cocaína pura, la joya de la corona de su operación más ambiciosa, había sido interceptado por la Marina mexicana en aguas internacionales.
No fue un accidente, ni un golpe de suerte de las autoridades. Fue una entrega precisa, una información filtrada desde dentro, una traición del más alto nivel. El informante solo podía ser alguien con acceso a los detalles más íntimos de la operación, alguien de su círculo de confianza. Inmediatamente, sus ojos se volvieron hacia los rostros de sus propios familiares, hombres que le sonreían en cenas familiares mientras afilaban los cuchillos para apuñalarla por la espalda. La pérdida financiera era colosal, pero lo que la hirió profundamente fue la ruptura de la lealtad, la constatación de que para ellos ella siempre sería una amenaza a contener. El salón de la mansión, antes escenario de fiestas extravagantes, se transformó en una arena de acusaciones y desconfianza. Sus primos y tíos, con los rostros contraídos por la furia de la pérdida millonaria, no tardaron en señalarla. La operación era suya, la responsabilidad era suya, el fracaso era suyo. Sus palabras eran venenosas, cuestionando su competencia, insinuando que se había vuelto demasiado ambiciosa, que una mujer no debería tener tanto poder. Sandra permaneció en silencio, absorbiendo cada insulto, cada mirada de desprecio. Los observaba, no como una culpable, sino como una depredadora estudiando a sus presas. En ese momento, la decepción dio paso a una rabia fría y cristalina. Se dio cuenta de que no la veían como familia, sino como un activo que se había devaluado. La subestimación que siempre la había atormentado ahora se manifestaba como una acusación directa, un pretexto para devolverla a su lugar. Mientras la tormenta de recriminaciones rugía a su alrededor, algo dentro de Sandra se rompió y al mismo tiempo se solidificó. El dolor de la traición y la humillación pública fueron el catalizador que necesitaba. Basta de operar en las sombras, de ser la arquitecta anónima de imperios ajenos. Basta de esperar un respeto que nunca llegaría voluntariamente. En ese instante, frente a los hombres que la juzgaban, tomó una decisión irrevocable. No esperaría más por la justicia del cártel ni por la aprobación de nadie. Cazaría al traidor, recuperaría lo que era suyo por derecho y construiría su propio imperio sobre las cenizas del que la despreció. A partir de ese momento ya no sería la consejera, sino la comandante. Fue un desahogo silencioso, una promesa a sí misma. Si alguna vez has sentido que necesitabas tomar las riendas de tu vida para ser respetado, sabes la fuerza que nace de un momento como este. Suscríbete si crees que todos tenemos el poder de reescribir nuestro destino. Su primera acción no fue de violencia explosiva, sino de una precisión quirúrgica que la caracterizaba. Mientras sus parientes aún gritaban y planeaban represalias brutas y descerebradas contra cárteles rivales, Sandra se retiró a su oficina. Con una calma aterradora, comenzó a tirar de los hilos de su vasta red de información. Usó sus contactos en la política y la policía, no para encontrar el cargamento perdido, sino para rastrear el flujo de información que llevó a su incautación. Activó a informantes que nadie en el cártel sabía que poseía. En cuestión de horas, mientras los otros se ahogaban en alcohol y rabia impotente, ella ya tenía un nombre, un oficial de bajo rango de la Marina que había recibido una cantidad exorbitante de dinero anónimo la semana anterior. El rastro comenzaba a formarse y la cacería no sería por el poder del cártel, sino por su venganza personal. El enfrentamiento final con su familia fue breve y cortante. Presentó sus hallazgos iniciales no como una súplica de ayuda, sino como una declaración de independencia. Cuando se burlaron de sus pistas e insistieron en seguir sus propios métodos violentos e indiscriminados, ella simplemente les dio la espalda.
Esa misma noche buscó a El Tigre, no como la amante buscando consuelo, sino como una soberana proponiendo una alianza. Le ofreció una nueva ruta, más audaz y lucrativa, una que eludiría por completo la estructura corrupta de su familia. Ellos esparcieron el caos por codicia y estupidez, le dijo a Juan Diego, sus ojos brillando con una intensidad peligrosa. Yo voy a esparcir el caos con un propósito. Vamos a construir algo que no puedan tocar. La reina había abandonado el antiguo reino. Ahora estaba lista para iniciar su propia guerra. La alianza con Juan Diego, el Tigre, Espinosa, se selló no con un apretón de manos, sino con un brindis de tequila añejo en un ático con vistas a la Guadalajara dormida. No era una sumisión, sino una fusión de imperios. Él poseía la fuerza bruta, los contactos directos con los productores en las selvas colombianas y un ejército de hombres leales. Ella, la mente estratégica, la arquitecta de 1900, rutas invisibles y la llave para desbloquear las puertas de la corrupción institucional mexicana. Esa noche, trazaron los planes para su primera operación conjunta, una ruta marítima audaz que usaría submarinos de bajo perfil para eludir la vigilancia naval. Había una electricidad entre ellos, una mezcla de peligro y ambición. Por primera vez, Sandra se sentía socia de un hombre, y no una posesión, pero la semilla de la desconfianza mutua permanecía, una sombra en el fondo de sus ojos. El primer objetivo de Sandra no fue un rival, sino el traidor que la humilló. Utilizando la información que obtuvo, rastreó al primo lejano que vendió los detalles de la operación a cambio de una posición de mayor destaque. La venganza fue poética e implacable. No envió a un equipo de sicarios para acribillarlo a balazos en una demostración vulgar de fuerza. En cambio, lo atrajo a una reunión bajo el pretexto de una tregua, en un almacén abandonado en la zona industrial. Allí, ante los pocos hombres que le eran leales, lo confrontó no con rabia, sino con una decepción gélida. Presentó las pruebas de su traición de forma metódica y luego le dio una pistola con una sola bala. La lealtad es todo lo que tenemos, dijo suavemente. Sin ella no somos nada. El disparo que resonó en el silencio del almacén fue el acta de nacimiento de su nueva reputación. Con el traidor eliminado, Sandra enfocó su energía en la creación de su nueva ruta. La bautizó El Velo, pues estaba diseñada para ser invisible. La operación era una obra maestra logística que combinaba tecnología de punta y astucia ancestral. Pequeños barcos pesqueros equipados con compartimentos secretos transportaban la mercancía a buques nodriza disfrazados de cargueros en aguas internacionales, que a su vez descargaban en puertos corruptos controlados por sus contactos. La clave del éxito era la descentralización y la desinformación. Cada célula de la operación conocía solo su parte, imposibilitando que una única captura comprometiera toda la red. Ella personalmente supervisaba cada detalle, desde los patrones climáticos hasta los horarios de cambio de turno de la Guardia Costera. Era un ballet complejo y mortal, y ella era su única coreógrafa, demostrando que su mente era el arma más letal del cártel. Sandra sabía que un ejército de un solo hombre, o en este caso, de una sola mujer, no conquistaría nada. Necesitaba lealtad, no obediencia ciega. Comenzó a reclutar su propia guardia personal, buscando individuos que, como ella, habían sido subestimados y descartados por las estructuras de poder tradicionales. Encontró a un piloto genial que había sido expulsado de la Fuerza Aérea por insubordinación, a una contadora brillante que era ignorada en un bufete de abogados por ser mujer, y a un jefe de seguridad brutalmente eficaz que había sido traicionado por su antiguo jefe. No les ofreció solo dinero, les ofreció respeto, propósito y una participación en las ganancias. Al valorar sus habilidades y darles autonomía,
Forjó un lazo de lealtad que el dinero no podía comprar, creando una familia disfuncional, pero ferozmente protectora, en el corazón de su creciente imperio. Pronto, los narcocorridos, baladas que narran las hazañas de los traficantes, comenzaron a susurrar un nuevo nombre. No hablaban de un padrino o un jefe, sino de la reina del Pacífico. La leyenda de Sandra Beltrán crecía con cada operación exitosa, con cada rival que desaparecía misteriosamente. Contaban historias de su belleza deslumbrante, que usaba para desarmar enemigos antes de destruirlos, y de su inteligencia casi sobrenatural que le permitía estar siempre 3 pasos por delante de las autoridades y de sus competidores. El caos que ella esparcía en Jalisco no era de anarquía, sino de un nuevo orden. Desmantelaba alianzas antiguas, forzaba nuevas negociaciones y reescribía las reglas del juego. Su mito era una mezcla de miedo y admiración, la historia de una mujer que se sentó a la mesa de un banquete de lobos y decidió que sería ella quien comandaría la manada. El éxito sin precedentes y el nombre en ascenso de Sandra no pasaron desapercibidos al otro lado de la frontera. En una oficina estéril en El Paso, el agente de la DEA, Mark Harrison, un hombre obstinado y metódico, comenzó a conectar los puntos. Notó un patrón en los cargamentos incautados de otros cárteles y en el silencio súbito de informantes en Jalisco. Las operaciones eran demasiado limpias, demasiado inteligentes. No era el estilo impulsivo y brutal que él conocía. Harrison sintió la presencia de una nueva mente al mando, una inteligencia estratégica que lo intrigaba y preocupaba. Abrió un nuevo archivo, colocando el apodo «La Reina del Pacífico» en la parte superior. La cacería había comenzado. Para Harrison, Sandra no era solo una traficante más. Era el jaque mate que necesitaba para validar su carrera, y dedicaría cada recurso para derribar a la reina de su trono. Para consolidar su poder, Sandra organizó una fiesta en su nueva hacienda que hizo que las celebraciones de su familia parecieran eventos parroquiales. Músicos famosos tocaban junto a una piscina iluminada, chefs de renombre servían manjares exóticos, y el tequila era de la reserva más exclusiva del país. Pero no era solo una exhibición de riqueza. Cada invitado había sido cuidadosamente seleccionado. Políticos influyentes, empresarios de fachada, jefes de policía e incluso un general del ejército. Mientras circulaba entre ellos, deslumbrante con un vestido rojo que contrastaba con la frialdad de su mirada, Sandra no estaba socializando, estaba trabajando. Recopilaba información, sellaba acuerdos silenciosos y fortalecía su red de protección. La fiesta era una demostración de fuerza, un mensaje claro para todos. Ella no era solo una traficante, era el poder en Jalisco y era más seguro estar a su lado que en su camino. Con el aumento del poder, la paranoia comenzó a infiltrarse como una niebla venenosa. Sandra se encontraba analizando cada palabra, cada gesto de las personas a su alrededor. La traición que sufrió de su familia dejó una cicatriz profunda y luchaba por confiar plenamente en alguien, incluso en el tigre. Una noche, después de una misteriosa llamada que él recibió, ella lo confrontó. La tensión en la habitación era palpable, la pasión dando paso a la sospecha. Juan Diego, ofendido, argumentó que su desconfianza los destruiría más rápido que cualquier bala de la DEA. El enfrentamiento terminó en un punto muerto, una fractura en su alianza que, aunque remendada, nunca cicatrizaría por completo. Sandra se dio cuenta del precio de su trono, el aislamiento. En la cima, todos los que se acercan o quieren un pedazo de tu poder, o son la cuchilla que te derribará. La inevitable colisión con su antigua familia ocurrió cuando intentaron sabotear uno de sus cargamentos, desesperados por recuperar el control y el prestigio perdidos. Sus primos, usando la fuerza bruta que les
organizaron una emboscada en una carretera rural por donde pasaría uno de sus camiones. Sin embargo, subestimaron su inteligencia. Sandra, anticipando la jugada, había filtrado información falsa. El camión que atacaron estaba lleno de abono, mientras que la carga real pasaba segura por otra ruta. La humillación de ellos fue completa y pública en el inframundo. Como respuesta, Sandra no tomó represalias con violencia, sino con un golpe financiero, usando sus contactos para congelar una de sus principales cuentas de lavado de dinero. Les estaba mostrando que la nueva guerra en Jalisco no se ganaría con balas, sino con cerebros. A pesar de su ascenso, Sandra no era inmune al peso de sus acciones. La necesidad de mantener el orden dentro de su organización la forzó a tomar una decisión que la atormentaría. El piloto genial que reclutó, el hombre que había sido expulsado de la Fuerza Aérea, comenzó a consumir drogas duras, convirtiéndose en un riesgo para la seguridad de las operaciones. Después de varias advertencias e intentos de ayuda, cometió un grave error que casi expuso un punto de entrega. Con el corazón apesadumbrado, Sandra supo que no había otra opción. La ejecución fue rápida y discreta, pero la imagen del hombre al que había prometido proteger no se borraba de su mente. Esa noche se sentó sola en su balcón, bebiendo tequila, y por primera vez desde que comenzó su viaje se permitió llorar, no por él, sino por la parte de sí misma que tuvo que matar para sobrevivir en ese mundo. En medio de la constante vigilancia y la planificación estratégica, Sandra encontró un raro momento de paz en un viejo álbum de fotografías. Una imagen en particular la atrapó. Ella, a los 15 años, sonriendo inocentemente junto a su padre, antes de que el negocio familiar lo consumiera y lo llevara a la muerte. Recordaba a esa chica, llena de sueños que no involucraban rutas de tráfico ni lavado de dinero. ¿Dónde se había perdido esa chica? La reina implacable en que se convirtió era una fortaleza construida para proteger a esa joven vulnerable o su tumba. El contraste entre la inocencia del pasado y la realidad sangrienta del presente era un abismo que le provocaba vértigo. Guardando la foto de nuevo, sintió un escalofrío. El poder era una droga más adictiva que la cocaína que vendía, y temía estar sufriendo una sobredosis de la que no habría retorno. Mientras Sandra se hundía en sus reflexiones, el agente Harrison de la DEA hacía un avance significativo. Analizando las comunicaciones interceptadas, encontró una anomalía. Una serie de pagos recurrentes a una pequeña empresa de importación y exportación de mariscos. La empresa pertenecía a la tía de la contadora que Sandra había reclutado. Era un eslabón débil, un cabo suelto en el tejido perfectamente cosido de el velo. Harrison no actuó de inmediato. Como un cazador paciente, comenzó a vigilar a la contadora, esperando que lo llevara no solo a un cargamento, sino a la propia reina. La red, que antes parecía impenetrable, ahora tenía un pequeño desgarro, y Harrison estaba listo para rasgarla por completo. La cacería se estaba volviendo personal, un duelo de mentes a través de continentes. La ambición de Sandra no conocía fronteras. El mercado estadounidense era lucrativo, pero ella vislumbraba una red global. Comenzó a usar su influencia para abrir negociaciones con la mafia italiana, la 'Ndrangheta, buscando expandir sus operaciones a Europa. La negociación fue tensa, realizada en un yate de lujo en la costa de Cancún. Los hombres italianos eran escépticos, desconfiados de negociar con una mujer. Pero, una vez más, la inteligencia y la preparación de Sandra prevalecieron. Presentó un plan logístico impecable y les ofreció una participación en una nueva ruta transatlántica que era prácticamente a prueba de detección. Al final de la reunión, no solo había asegurado un acuerdo, sino también el respeto a regañadientes de los mafiosos. Ya no solo estaba esparciendo el caos en Jalisco,
se estaba convirtiendo en una fuerza disruptiva en el crimen organizado mundial. La lealtad que Sandra tanto valoraba fue puesta a prueba de nuevo, esta vez dentro de su círculo más íntimo. Uno de sus guardaespaldas, seducido por una generosa oferta de un cártel rival, pasó información sobre uno de sus escondites. La traición fue descubierta antes de que se pudiera lanzar un ataque, gracias a la paranoia calculada de Sandra, que mantenía sistemas de vigilancia sobre su propio personal. El castigo fue rápido y sirvió de lección para todos. No mató al traidor de inmediato, en cambio lo despojó de todo, su dinero, su familia, su reputación. Lo dejó vivo, pero destruido, un fantasma para recordar a todos el precio de la deslealtad. El mensaje fue claro: la muerte era una misericordia que sus enemigos no merecían. La reina del Pacífico protegía su reino con uñas y dientes, y la traición era el único pecado imperdonable. Las fisuras en la relación entre Sandra y el tigre se convirtieron en un abismo. La tensión explotó durante la planificación de una operación crucial. Juan Diego, impaciente y agresivo, defendía un enfoque de fuerza total para eliminar a un cártel rival que estaba invadiendo su territorio. Sandra, por otro lado, abogaba por una solución más sutil, una adquisición hostil usando chantaje y presión financiera. «Todavía piensas como un matón de calle», gritó ella durante la discusión. «Y tú te has olvidado del olor a pólvora». «Reina», replicó él. La discusión trascendió los negocios. Era una lucha de egos, un choque entre dos fuerzas de la naturaleza que se negaban a ceder. El amor y la pasión que los unieron ahora eran eclipsados por la lucha por el control, y ambos sabían que su imperio conjunto no podría sobrevivir con dos soberanos. Jalisco sangraba. La guerra de Sandra por el control ya no era una partida de ajedrez silenciosa. Con la escalada del conflicto, las calles de Guadalajara se convirtieron en el tablero de una guerra abierta. Tiroteos a plena luz del día, cuerpos colgados de viaductos y el sonido constante de sirenas se convirtieron en la nueva normalidad. El caos que había prometido esparcir con un propósito se había metamorfoseado en un monstruo hambriento e indiscriminado. El glamour de sus fiestas ahora parecía una burla ante la brutalidad que financiaba. El pueblo de Jalisco, atrapado en el fuego cruzado, susurraba su nombre ya no con admiración, sino con un miedo profundo. Quería ser una reina, pero para muchos de sus súbditos se había convertido en la personificación de la muerte misma, un ángel caído que trajo el infierno a su tierra. La violencia de la guerra inevitablemente cobró un precio personal. Su jefe de seguridad, el hombre leal que reclutó y que la protegía ferozmente, fue atrapado en una emboscada destinada a ella. Murió protegiendo su ruta de escape, recibiendo varias balas que eran para su reina. Verlo morir en sus brazos, susurrando palabras de lealtad hasta el último aliento, rompió algo dentro de Sandra. Por primera vez, la muerte no era una estadística o una necesidad estratégica, tenía un rostro, el rostro de un amigo. El luto se mezcló con una furia incandescente. La guerra ya no era sobre poder o respeto. Era sobre aniquilación. No descansaría hasta que cada uno de sus enemigos, desde sus primos traidores hasta los cárteles rivales, fuera reducido a polvo y cenizas. La reina estaba de luto y su dolor sería la sentencia de muerte de muchos. Con la presión de la DEA aumentando y los rivales uniéndose en su contra, Sandra sabía que necesitaba un movimiento decisivo. Planeó su operación más audaz, un único cargamento de 20 toneladas de cocaína, transportado por un avión de carga 747 comprado en el mercado negro, que aterrizaría en una pista clandestina en el desierto de Sonora. Era una apuesta de todo o nada. El éxito la haría intocable, la figura más poderosa del narcotráfico mundial. El fracaso significaría la ruina total.
Esta fue su acción decisiva, su desafío final a un sistema que intentaba aplastarla. Es en momentos como este que se forja una leyenda. Hay una fuerza que surge cuando apuestas todo por ti mismo, un sentimiento de poder absoluto. Si entiendes esa sensación de arriesgarlo todo por un sueño, únete a nosotros. Suscríbete, porque tu historia también merece ser contada. Mientras Sandra preparaba su jugada final, las paredes se cerraban a su alrededor. El agente Harrison, usando la información de la vigilancia sobre la contadora, logró colocar un rastreador en uno de los vehículos de la organización. Por primera vez, la DEA tenía una visión en tiempo real de los movimientos del círculo íntimo de Sandra. Colaborando con una unidad de élite de la Marina Mexicana, la misma que interceptó su primer cargamento, montaron una fuerza de tarea conjunta. Harrison olía la victoria. Ya no estaba cazando un fantasma. Tenía un rastro, un objetivo, y se estaba acercando a cada hora. La sensación de ser cazada era nueva para Sandra, una presión constante en la nuca que la hacía dudar de cada sombra, de cada rostro amigo. En una noche de insomnio, Sandra se encontró frente a un tablero de ajedrez en su oficina, las piezas de ónix y mármol frías bajo sus dedos. Se veía a sí misma como la reina negra, la pieza más poderosa, pero también la más buscada. Cada movimiento suyo era calculado, pero por cada avance, el tablero parecía conspirar en su contra, con peones, sus rivales, torres, las autoridades y caballos, los traidores, rodeándola. Su oponente, el Rey Blanco, era una fuerza anónima e implacable, el sistema. Se dio cuenta de que al final quizás no se trataba de ganar el juego, sino de derribar tantas piezas enemigas como fuera posible antes de su inevitable jaque mate. Era una batalla por la anarquía, un intento de demostrar que una sola pieza podía desafiar toda la lógica del tablero antes de ser eliminada. El juego estaba en su fase final, y no caería sin luchar. Para proteger la operación del 747, la brutalidad de Sandra alcanzó un nuevo pico. Ordenó una ola de ataques preventivos contra sus rivales, una campaña de terror diseñada para mantenerlos desorganizados y enfocados en su propia supervivencia. La violencia fue impactante incluso para los estándares del cártel. Asesinatos en masa en restaurantes, coches bomba frente a comisarías de policía y el secuestro de familiares de líderes rivales. Se justificaba diciendo que eran movimientos necesarios para proteger su inversión y a su gente, pero en el fondo sabía que había cruzado una línea. El caos que antes controlaba ahora la estaba controlando a ella, exigiendo sacrificios de sangre cada vez mayores. La mujer que lloró por la muerte de su piloto ahora ordenaba masacres sin pestañear, la transformación en monstruo casi completa. Un día antes de la llegada programada del avión, recibió una llamada en un teléfono encriptado. Era uno de sus contactos más antiguos y mejor pagados, un general del ejército mexicano. El mensaje fue corto y directo. La operación del desierto está comprometida, la DEA y la Marina lo saben. Huye del país, Sandra. Desaparece. Es tu única oportunidad. Por un momento, el instinto de autoconservación le gritó que escuchara. Podría tomar una fortuna en diamantes y desaparecer, vivir el resto de su vida en el lujo anónimo. Pero el orgullo, la negativa a ser derrotada y la necesidad de demostrar que era más lista que todos ellos, la detuvieron. Colgando el teléfono, tomó su decisión. No huiría, enfrentaría la tormenta de frente, confiando en su capacidad para superar las probabilidades una vez más. El costo humano de su guerra se volvió dolorosamente claro en un breve destello de noticias en la televisión. Un reportaje sobre el aumento de la violencia en Guadalajara mostraba una entrevista con una madre llorando la muerte de su hija de 10 años, atrapada en el fuego cruzado de un tiroteo entre cárteles. La niña llevaba un vestido que Sandra reconoció de una de las boutiques de lujo que frecuentaba.
Por un instante, la reina del crimen vio no una estadística, sino a una niña real, una vida inocente aplastada bajo el peso de su ambición. Apagó la televisión rápidamente, pero la imagen permaneció grabada en su mente. El caos que había sembrado tenía raíces profundas y venenosas, y estaba destruyendo el mismo suelo que afirmaba gobernar. El peso de su reinado nunca pareció tan abrumador. La mayor vulnerabilidad de Sandra, el único punto débil en su armadura, era su hijo adolescente, a quien mantenía escondido y protegido en un internado de lujo en Suiza. Sus enemigos, al darse cuenta de que no podían derrotarla por la fuerza, decidieron atacar su alma. El agente Harrison, descubriendo la existencia del chico a través de registros financieros, usó esta información como un arma psicológica. Hizo que las autoridades suizas realizaran una visita de bienestar al colegio, un recado sutil. Al mismo tiempo, sus rivales del cártel enviaron fotos de su hijo, tomadas por paparazzi, a uno de sus teléfonos. El mensaje era claro: podemos alcanzarlo en cualquier momento. Sandra se vio forzada a un dilema imposible: proteger su imperio o proteger a su hijo, sabiendo que cualquier movimiento para garantizar la seguridad de él la expondría aún más. En la noche anterior a la llegada del avión, la tensión en la hacienda era casi insoportable. La operación estaba en marcha y ya no podía detenerse. La DEA y la Marina se estaban moviendo a sus posiciones en el desierto. Sus rivales observaban, esperando para atacar sus restos. Sandra encontró a El Tigre en el balcón, ambos observando la noche silenciosa. Ya no había rabia entre ellos, solo la resignación de dos soberanos ante su batalla final. Sea cual sea el resultado, dijo él, rompiendo el silencio. Fue un honor cabalgar en la tormenta contigo, reina. Ella solo asintió. Un raro momento de conexión en medio del caos inminente. El imperio que construyeron juntos estaba a punto de consolidarse o de convertirse en humo, y mientras la primera luz del amanecer amenazaba con romper el horizonte, Sandra Beltrán se preparaba para enfrentar su destino. La inmensa silueta del 747 rasgó el cielo nocturno del desierto de Sonora, un leviatán de metal descendiendo hacia la promesa de un imperio consolidado. En su centro de comando, a decenas de kilómetros de distancia, Sandra observaba múltiples pantallas, el brillo de ellas reflejándose en sus ojos tensos. El piloto confirmó el inicio del procedimiento de aterrizaje. «Enciendan las luces de la pista, ahora», ordenó por el comunicador. Segundos de silencio se arrastraron, pesados y anormales. La respuesta del jefe de su equipo en tierra llegó embargada por el pánico. «No tenemos control, reina. El sistema no responde». Y entonces la oscuridad del desierto fue violentamente rota, no por sus luces guía, sino por docenas de reflectores deslumbrantes de vehículos militares que emergieron de la arena como bestias dormidas. La trampa, meticulosamente planeada, se había cerrado sobre ella con la fuerza de una mandíbula de acero. El caos irrumpió en la sala de control. Gritos, pánico y el sonido de hombres corriendo resonaron a su alrededor. Pero Sandra permaneció inmóvil, una isla de calma glacial en medio de la tormenta. La adrenalina agudizó su mente, transformando el miedo en pura claridad estratégica. «Abortar el aterrizaje, potencia máxima», gritó en el micrófono al piloto, su voz firme cortando la histeria. «Escuadrón Sombra, ataquen el perímetro este. Quiero una distracción. No dejen que tengan un tiro limpio al avión». Era una apuesta desesperada, sacrificar a sus mejores hombres para darle al avión una mínima oportunidad de escapar del cerco. Sabía que las posibilidades eran casi nulas, pero en su mundo la inacción era la única derrota verdadera. Incluso en el fin, la reina no entregaría su pieza más valiosa sin luchar hasta el último peón. En tierra, el agente
Harrison observaba el espectáculo de fuego y furia con una satisfacción sombría. El enorme avión luchaba por ganar altitud. Una ballena herida intentando escapar de una flota de cazadores, mientras los disparos trazadores surcaban la noche. Años de persecución, de callejones sin salida y de frustración culminaban en ese momento. Concéntrense en los motores y las alas. Quiero a ese pájaro en el suelo, no en pedazos, ordenaba en su radio. La cocaína era importante, pero la inteligencia dentro de esa aeronave, los registros de vuelo, los equipos de comunicación, la propia carga, era el hilo que lo llevaría directamente al corazón del laberinto, a la guarida de la mujer que se había convertido en su obsesión. La reina pudo haber movido sus piezas con maestría, pero él había previsto su enroque y el jaque mate estaba a solo un movimiento de distancia. Sandra sabía que el fallo no era solo una cuestión de un informante, era un sabotaje tecnológico sofisticado. Alguien de dentro no solo habló, sino que entregó las llaves digitales de su reino. Desviando la mirada de la batalla perdida, se enfocó en una pequeña pantalla en la esquina, la cámara de seguridad de la ubicación de El Tigre. Él no estaba coordinando refuerzos ni en pánico. Estaba parado en un balcón, el celular presionado contra su oreja, observando calmadamente la destrucción que se desarrollaba a distancia. En ese instante, el hielo en sus venas se transformó en fuego. La traición final no provino de un enemigo, ni de un primo envidioso, sino del hombre con quien compartió la cama y el imperio. Juan Diego la había sacrificado para salvarse, asegurando su propia supervivencia al negociar la caída de ella. Ante el colapso total de su operación más audaz, con el avión ahora en llamas, cayendo en cámara lenta en el desierto y sus hombres siendo capturados o asesinados, Sandra enfrentó su última decisión como comandante. En su escritorio, un único botón rojo parpadeaba discretamente. El protocolo de B. Autodestrucción del 747, diseñado para incinerar la carga y todas las evidencias en caso de fallo catastrófico. Podía presionarlo, transformando su mayor apuesta en una pira funeraria de $1.000 millones, negando la victoria a todos. O podía dejar los restos para ser registrados, lo que inevitablemente la llevaría a su puerta, pero daría a sus hombres en tierra la oportunidad de rendirse y quizás sobrevivir. La elección ya no era sobre poder o dinero, era sobre el legado que dejaría a aquellos que le fueron leales hasta el final. Con un suspiro que llevaba el peso de su imperio derrumbándose, apartó la mano del botón rojo. Su elección estaba hecha. A todos los hombres en tierra, la operación ha terminado. Ríndanse. Repito, ríndanse. Fue un honor. Su voz sonó en los comunicadores, un último decreto de una reina depuesta. Luego, abrió un canal privado, llamando al número de El Tigre. Él respondió, y el silencio entre ellos contenía volúmenes de traición y amor perdido. «Disfruta de tu reino de cenizas, Juan», dijo, su voz desprovista de emoción. Antes de que él pudiera responder, colgó y comenzó, con una calma aterradora, a destruir sistemáticamente su centro de comando. Cada disco duro que rompía, cada documento que quemaba, era un acto de aceptación, el fin de su reinado caótico, ejecutado por sus propias manos. La incursión en la hacienda por parte de las Fuerzas Especiales Mexicanas y la DEA fue sorprendentemente silenciosa. Esperando un baño de sangre, encontraron solo pasillos vacíos y el olor a papel quemado. Encontraron a Sandra en su oficina, no acorralada en un búnker, sino sentada elegantemente detrás de su escritorio de caoba, un vaso de tequila medio vacío a su lado. No mostró sorpresa ni miedo cuando el agente Harrison entró, con el arma apuntándole. Sus miradas se encontraron, y había en ellas un entendimiento mutuo, el respeto a regañadientes entre dos grandes jugadores al final de la partida. Ella levantó ligeramente el vaso, en un
brindis silencioso, y luego puso las manos sobre el escritorio, lista para las esposas. La reina del Pacífico no fue capturada. Permitió que la tomaran. El caos, finalmente, había encontrado su centro y se había aquietado. La prisión de máxima seguridad no quebró a Sandra Beltrán. La transformó. El concreto frío y el silencio incesante de su celda eran un contrapunto brutal a la opulencia y al ruido constante de su vida anterior. Despojada de sus ropas de diseñador, de su poder y de su nombre temido, se vio forzada a confrontarse a sí misma, a la mujer detrás del mito de la reina del Pacífico. Ya no había estrategias que trazar ni enemigos que eliminar, solo las horas vacías y el peso de sus elecciones. Los recuerdos de las vidas que alteró, tanto las que quitó como las que protegió, se convirtieron en sus únicos compañeros. La celda no era una jaula para un monstruo, sino un espejo que reflejaba el complejo tapiz de ambición, poder y pérdida que fue su vida, forzándola a encarar el legado de caos que había dejado atrás. Su extradición a los Estados Unidos fue un espectáculo mediático. Tratada como una celebridad peligrosa, enfrentó las cámaras y los tribunales con una dignidad impasible que frustraba a sus acusadores. Durante el juicio, permaneció en gran parte en silencio, negándose a negociar información a cambio de una sentencia reducida. Su silencio era su última fortaleza, su arma final contra el sistema que la capturó. Le negó al agente Harrison la confesión que tanto deseaba y al mundo el espectáculo de su arrepentimiento. Para el público se convirtió en un símbolo enigmático, para algunos una personificación del mal, para otros un ícono feminista distorsionado, una mujer que se atrevió a jugar el juego de los hombres y casi ganó. En su silencio, mantuvo el control de su propia narrativa hasta el final. El reino de cenizas que Sandra predijo para El Tigre se materializó con una precisión sombría. Sin la visión estratégica de ella, Juan Diego era solo otro varón de la droga violento e impulsivo. Su ascenso fue breve y su reinado, sangriento e inestable, fue consumido por la misma violencia que predicaba, cayendo ante un cártel emergente menos de 2 años después de la captura de Sandra. De la misma manera, el cártel de su familia, privado de su liderazgo y de la competencia que los mantenía alerta, se marchitó, convirtiéndose en una nota a pie de página en la historia del narcotráfico. La caída de ellos demostró una verdad amarga. El caos que Sandra esparció en Jalisco era una fuerza controlada por su inteligencia. Sin ella solo quedaba la anarquía, un vacío de poder que consumió a todos los que intentaron llenarlo. Tras cumplir su condena, Sandra Beltrán fue liberada. La mujer que emergió de las puertas de la prisión era mayor, las líneas en su rostro contando la historia de su ascenso y caída, pero el fuego en sus ojos no se había extinguido. El mundo, sin embargo, había seguido adelante. Nuevos nombres, nuevos cárteles y nuevas guerras dominaban los titulares. Ella era una reliquia, una leyenda susurrada en viejos narcocorridos. Esa oscuridad era, paradójicamente, su libertad final. Caminó hacia una vida anónima. La mujer que un día controló las rutas del Pacífico, ahora se mezclaba con la multitud, llevando el peso de su pasado no como una corona, sino como una parte indeleble de quien era. Una sobreviviente, la reina de un imperio perdido en la memoria. En una rara entrevista años después, concedida a un periodista bajo la condición de anonimato, una Sandra mayor reflexionó sobre su viaje no con arrepentimiento, sino con una claridad austera. El poder es un océano, dijo, su voz calmada. Puedes intentar navegar en él, puedes intentar comandar las mareas, pero al final te arrastra al fondo o te devuelve a la playa, desnudo y solo. Yo bailé con la marea y sobreviví a la tormenta. Su historia es un recordatorio de que las líneas entre el bien y el mal
son a menudo escritas por los vencedores. Relatos como este nos enseñan sobre la complejidad de la ambición humana y el precio que se paga por ella. Si valoras estas lecciones, suscríbete y continúa el viaje con nosotros, pues cada historia compartida nos ayuda a entender un poco más sobre nosotros mismos.